Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos, como todos los domingos, reflexionando sobre la palabra de Dios. Y por ahí te lleva Ñandeyara, va ella va Ñandemoclin y mi, lleva Ñandereno, Ñandeapicutu y ya estamos, recordemos, en el tercer domingo del tiempo de Cuaresma. La iglesia siempre tiene una pedagogía, y la pedagogía nosotros le llamamos pedagogía de procesual, ¿verdad? O sea, que tenemos que ir caminando, tenemos que ir haciendo progresos también en nuestra vida cristiana. Cada domingo y todas las semanas, día a día, nos presenta la palabra de Dios, elementos esenciales que nos hacen subir escalón por escalón hacia la vida espiritual. Queridos hermanos, en este domingo 23, tercer domingo del tiempo cuaresmal, leemos del libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 3, versículos 1 al 8a y luego el versículo 10. Y continuamos de los versículos 13 al 15. Moisés, que apacentaba la oveja de su suegro Jetro, el sacerdote de Madián, llevó una vez el rebaño más allá del desierto y llegó a la montaña de Dios, al Horeb. Así se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego que salía de en medio de la zarza. Al ver que la zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó, voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por qué será que la zarza no se consume? Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirarlo, llamó desde la zarza diciendo, Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Entonces Dios le dijo, no te acerques hasta aquí, quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es una tierra santa. Luego siguió diciendo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo al ver a Dios. El Señor dijo, yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos. Por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y a hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que mana miel y leche. Ahora ve, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Moisés dijo a Dios, si me presento ante los israelitas y les digo que el Dios de sus padres me envió a ellos, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Y entonces, ¿qué les responderé? Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Luego añadió, tú hablarás así a los israelitas. Yo soy, me envió a ustedes. Y continuó diciendo Moisés, tú hablarás así a los israelitas, el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es el que me envía. Este es mi nombre para siempre, y así será invocado en todos los tiempos futuros. Palabra de Dios. Queridos amigos, qué hermoso, qué hermoso. Esta es la famosa, ¿verdad?, presentación de parte de Dios a Israel. O sea, el yo soy. Ma Bashe, añe presentabe, ayuabe, añe presenta. Y eso lo va a hacer a través de Moisés. Es interesante porque hasta ahora nosotros ya teníamos ya el nombre de Dios que se llamaba Yahvé, ¿verdad?
Pero sin embargo, ahora recién. Pero podemos entender también que el pueblo de Israel está en la esclavitud ayer, hoy en esclavitud. Y cuando estamos, queridos hermanos, en la esclavitud, nos olvidamos de Dios. Fíjense lo que pasa en nuestra sociedad. Somos esclavos del dinero, somos esclavos de la farra, somos esclavos del uiroreí, somos esclavos de cualquier otra cosa, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Eso podemos preguntarnos, ¿dónde está Dios? Y podemos agregar, ¿dónde está Dios en tu vida? ¿O quién es Dios hoy en tu vida? Que tú me hayas poniendo porque aquí Dios se va a revelar, ¿verdad? Y le va a decir a Moisés, yo soy Yahvé. Pero, todo el Génesis, etcétera, etcétera. Dios que le acompañaba a su pueblo con Abraham, etcétera, etcétera. Upepe va a aparecer más. Ahí va a ver, te cunda Jayquaya. Primera vez de Yara, si me preguntan, va en la esta y justamente le dice, yo soy Yahvé. Ah, pero ustedes se han olvidado. ¿Por qué? Porque ustedes están en la esclavitud. Recordemos, queridos hermanos, que la esclavitud no es simplemente lo que nos presenta aquí, ¿verdad? De esta narración tan hermosa del libro del Éxodo. El pueblo que está esclavo de los egipcios, del faraón. Pero que hago la de esclavitud. Va la de faraón, de Yahvé, que nos tiene esclavos a cada uno de nosotros. ¿Quiénes son nuestros faraones? Señor plata, señor poder, señor placer. Umía la de faraón, pues. Umía de ñañemón que está más en ¿se acuerdan en el primer domingo cuando hablamos de las tentaciones, las 3 P ya de que nuestros obispos latinoamericanos ya en el año 1969 habían dicho, ¿verdad? Las 3 P que sintetizan estos pecados nuestros. Poder, plata, placer. Peara pecueria. Peara ya de faraón, ya de esclavizar, porque peara pecueria. Y entonces somos capaces de hacer cualquier cosa. Porque el pecado pues quiere monopolizar. Entonces atención, criterios, sobre todo si hay algún empresario, la gente que nos acompañan aquí, o políticos, etcétera, que escuchan, pero en fin, vamos a decir que sí. Y entonces, atención, que el monopolio es justamente esta manera como estamos matando. Monopolio. Ese es el egoísmo máximo, ¿verdad? Entonces, aquí, sin embargo, siempre, por eso la palabra de Dios nos invita a lo que se llama, ¿verdad?, el compartir, la generosidad, el mirar y hacer crecer a la comunidad, donde todos estamos en una relación directa entre nosotros. Y entonces por eso Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro, él está todavía de por sí ensimismado, él está en lo suyo. Él se había escapado del faraón, vamos a decirle así, de su abuelo, que le persigue porque él mató a soldados egipcios que estaban maltratando a su pueblo. Ojo, Ucañí. Ojo, Mendamo tuvo su familia, estaba con su suegro Jetro. Y entonces dice en Madián, él una vez lleva el rebaño más allá del desierto, dice, y llegó a la montaña de Dios. Esto es interesante también. Cuando comenzamos a salir de nosotros mismos, vamos más allá de nuestras fronteras. Ah, mira un poco, qué interesante. Hay que salir de nuestras propias fronteras. Ñaseana lleva de nuestra comodidad, de nuestro confort. La ñandella de cano tejina y mero upevejina lleva dentro de nuestro confort. Queridos hermanos, y tenemos que dirigirnos. Aquí Moisés se dirige hacia la montaña de Dios. Porque upeve mante ñandella yujutaña enduta peñandellara. La montaña siempre significa el lugar donde está Dios. Si estamos muy metidos, si estamos muy alejados de Dios, es el momento en que comencemos a caminar. Y por eso es que Dios, tercera semana del tiempo de Cuarema, ñande apicutu y ñande nenoya y ñande beyugue a otro. Aquí está mi montaña, vengan, acérquense, aquí estoy yo. Y entonces, cuando Él se acerca, es ahí donde se le aparece, dice el ángel del Señor, en una forma de llama. Porque la llama quiere decir todo lo que nos purifica, ¿entienden? Entonces Dios se nos aparece y nos dice, bueno, Yumia Otto,
pero justamente para que yo pueda purificarte. El fuego, el oro tiene que pasar por el crisol. Hay que ir sacando las impurezas. Ese fuego que salía de en medio de la zarza. Al ver la zarza que ardía sin consumirse, Moisés pensó, voy a ver este grandioso espectáculo. ¿Por qué será que la zarza no se consume? Y entonces se puso a caminar, ¿verdad? Se va acercando y desde la zarza el Señor le llama. Moisés, Moisés, aquí estoy. Una respuesta tan positiva. Ciertamente que Moisés está tranquilo, está en su confort, pero está en el desierto también. Todo lo que es el desierto pues nos hace entender que nosotros llegamos a entrar dentro de nosotros mismos. Peñandereco, peña mañana, ya guatá, ya aina, peñande yara otro. Añas enduta pellamos la eita de Moisés. Identificación. Le llama por su nombre. Ñande yara con añande no y ahí peñandererare, inde fulano, Víctor Luis, Juan Carlos, Enrique, Federico, cada uno ya es con la ñanderera, ñande, no es o repetido oído 2 veces. Va él a repetir ñande yara y catu jamuese ñande, ya y que haya y cuá, ñande, jala ñande, no ñande yara. Volvemos enseguida con más ñande yara dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe Dominical. Estamos con este segundo bloque en que el Señor Jesús nos habla a través de su palabra, la segunda lectura de este tercer domingo de Cuaresma. Estamos así, con la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Es el capítulo 10 del 1 al 6 y luego del 10 al 12. Hermanos, no deben ignorar que todos nuestros padres fueron guiados por la nube y todos atravesaron el mar. Y para todos la marcha bajo la nube y el paso del mar fue un bautismo que los unió a Moisés. También todos comieron la misma comida y bebieron la misma bebida espiritual. En efecto, bebían el agua de una roca espiritual que los acompañaba y esa roca era Cristo. A pesar de esto, muy pocos de ellos fueron agradables a Dios, porque sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto aconteció simbólicamente para ejemplo nuestro, a fin de que no nos dejemos arrastrar por los malos deseos, como lo hicieron nuestros padres. No nos rebelemos contra Dios, como algunos de ellos, por lo cual murieron y fueron víctimas del ángel exterminador. Todo esto le sucedió simbólicamente y está escrito para que nos sirva la lección a los que vivimos en el tiempo final. Por eso, el que se cree muy seguro, cuídese de no caer. Queridos amigos, estamos entonces, después de haber mirado un poco todo lo que nos oprime, todo lo que es esclavitud, ya de lleva porque somos esclavos de las famosas 3P, también volvimos a reflexionar lo que ya dijimos en el primer domingo de Cuaresma, el poder, la plata, el placer.
bebé. Nuestra confianza en el Señor nos falta, ¿verdad? Por eso es que aquí, tema principal, confianza en el Señor. Si Dios nos puso en este mundo, queridos hermanos, y si nos llamó a ser felices, entonces tenemos que ser felices. Pero es importante que esta felicidad la vamos a conquistar y la vamos a realizar en la medida en que nosotros, en nuestra comunidad, de forma comunitaria, uno en relación con los otros, vamos a poder conquistarlo y vamos a poder lograrlo. Yandela ya jugó en la partida, entonces tenemos que jugar en equipo. Landente, sé la pelota yara que pega que amoa. Hasta el público después te va a silbar. Más sabe la pelota, más sabe nada. Apea ahí con ñandesa, amigo. La ñandenda ya yesa cuaeno upea, entonces ñande pelota yara. Entonces pensamos que nosotros nos enriquecemos, y peor todavía, ilícitamente, ¿verdad? Ese sí que sería, ¿saben qué? Como un jugador que ya jugaba en ñandeña de equipo, la se compañero recogen a la pelota, ya vamos a pasar a la pelota, ya hay pedazo y la pelota se van a tu lado, ¿entendiste? Y vas a vender y jugar aquí, son 11 jugadores, ya 22, entonces 21 contra 1, o sea, la de adversario hoy y la de propia comunidad. Entonces, esto es importante. Y Pablo, esto es lo que nos quiere enseñar hoy, ¿verdad? Y sobre todo esta confianza. Confianza en el otro, confianza en el hermano, confianza en la comunidad, confianza en tu familia, confianza en tu esposa, confianza en tu esposo, confianza en tus hijos. Algunos entonces la pelota yara, como la ley suprema. Vean la famoso dictador, y ya que cogina, ya porque se una ñereina, porque se coge cuál esta familia hace, no y cuál lleva porque no hay un baile, que no entiende, siempre porque ahí mante hoy vete Napoleón, y voy a llevar. En la omandá, homo sarambi, pala y familia, homo ñono capaz entero, vea, o si no, entre los mismos hijos también. También eso, lastimosamente, ¿verdad? He conocido familias, ¿verdad? Qué pena, ¿verdad? Donde está, no digo fratricida, pero algunos hasta eso llega, ¿verdad? Pero se pelean, porque no, y bota y peache. Yandego mi bella es la famosa ovejita negra, ya lleva. Pero queridos hermanos, mirar la realidad es simplemente para ponernos las pilas y comprometernos, y tampoco nos quedemos desanimados, lleva, da igual la ñande yara, o me sea ñande, sino que, haciéndonos reflexionar, haciéndonos entender, ahora, o me ñande lleva, ese fosforito, que nos hace entender primero mi realidad, porque, ella, los padres de la iglesia, la ñande, da ya yesa cuaino, la ñande ya ente hoy no, y ponan va, gente, movila, se vale, que esto, aquello, entonces nunca nos íbamos a ir a cambio, porque de gore hoy ponan baño, de maná, pero sin embargo, por detrás hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Entonces abrir los ojos, darse cuenta, y desde ahí, ahora vamos a comenzar a caminar, queridos hermanos, desde ahí. Ese es el momento en el que nosotros tenemos que asumir esto y comenzar a caminar. Entonces esta segunda lectura, que es de la carta del apóstol, ¿verdad? San Pablo a los cristianos, nos está recordando primero los pecados del pueblo. En el desierto. Pero como yo les dije, esto es para advertirnos. Bueno, esta es una advertencia que yo le estoy dando. Y la desconfianza, la murmuración, el estancarse, quedarse y no moverse, no crecer, status quo en una situación que no es la conveniente, queridos hermanos, el no querer caminar, todo eso, recordemos, queridos hermanos, que no es de Dios. Eso no es cristianismo. Por eso que yo insisto mucho en ese aspecto, ¿verdad? Todo eso no es de Dios. Todo eso no es cristianismo. El cristianismo se mueve, queridos hermanos, ¿desde dónde? Se mueve desde el momento en que nosotros asumimos nuestra responsabilidad y decimos, yande yara, se haya pose añetete, pendere yerureva equese.
quiero verdaderamente llevar adelante estas promesas que me estás dando, porque yo me doy cuenta que esto es lo que va a cambiar mi vida en primer lugar. Y en la medida en que cambia mi vida, ciertamente que va a redundar en beneficio de mi familia, de mi iglesia, de mi comunidad. Y así también eso dará como consecuencia y como resultado toda mi comunidad, todo mi país, toda mi nación. Y entonces, así, cuando nosotros entendemos que lo negativo, es decir, la desconfianza, la murmuración, el hecho de estancarnos, el hecho de no querer caminar, eso no es de Dios. Entonces, ahora nosotros comenzamos a pensar y a decir, ¿cuál es la propuesta del Señor que nos lleva hacia la tierra prometida? Nosotros sabemos que Pablo está recordando lo que había sucedido en el desierto, lo que había sucedido en ese murmurar del pueblo, lo que nosotros sabemos por qué, y porque al final se estancan en el desierto, a causa justamente de esa desconfianza de Dios. 40 días nomás Moisés le había enviado para que ellos espíen un poco la tierra prometida, ¿verdad? Un representante de cada tribu, ¿dónde la oñe pona? Mi viejo oñe va hoy. A Pepe y Boseñan de ya, va a peas amigo. A mí me tengo que ver todas las riquezas, todas las capacidades, pero hoy a llevar la belleza, cuando anda pilla, pues ni no la llegué a ver. Entonces, Pemba e veigo teneina, upea la ya eñan de yara. 40 días veigo y bebé. Por cada día, un cierta pm, un año. Así es que, pelle purifica jangua, a pelle esa jangua, entonces 40 años, a ver, pelle oleada, a ver por el desierto, hasta que se puedan purificar, puedan entender. Pero justamente esta purificación, queridos hermanos, nos va a costar dolor, nos va a costar sufrimiento, nos va a costar sangre. Y por eso Pablo está recordando, ¿verdad? El hecho de no querer caminar, el hecho de querer estancarnos, eso no es de Dios. Por eso el Señor ahora nos invita, bueno, fuerza, ánimo, porque tenemos que caminar hacia la tierra prometida. Ese es el lugar donde mana leche y miel, ya. Y por lo tanto tenemos que pedir hoy, ¿verdad? Y es lo que justamente Pablo nos está diciendo. No nos rebelemos contra Dios. No nos rebelemos contra Dios. La ya rebelada contra nuestro propio Creador. ¿Por qué vamos a rebelarnos con nuestro propio Creador? Si el Señor justamente nos está diciendo, yo soy tan bueno que les regalo todo para que ustedes lleven adelante. Ustedes tienen que llevar adelante esta propuesta de salvación. Y por lo tanto, es la fuerza del Espíritu del Señor, el famoso Ruaj, ¿verdad? El Ruaj es esa fuerza, ese espíritu que nos anima, que nos impulsa para que nosotros vivamos fuera de todo pecado. Vivir fuera del pecado, recordemos siempre, pecado es desde el aspecto de la moralidad. A moralidad que dice, dere cuán va para lo imponan, va para lo vaya. A ver, entonces con añan de ya llepita sota y naña y pregunta ñan va a ya esa no. Pea da ñan de yara y potajes. Tenemos que comenzar a caminar y tenemos que comenzar a vivir de acuerdo a lo que Él nos pide. Entonces, el pueblo, la gente, la comunidad es la que va a caminar hacia la salvación. Queridos hermanos, pidamos esta gracia hoy, de esta lectura, sobre todo que nos hace una síntesis y un resumen, ¿verdad? Pablo, diciéndonos, este es el camino. No nos rebelemos contra el Señor, al contrario. Ñamoingue veñan de apunto, me lleva, ñamoingue veñan de reco, bebes allá, peala ñande yaro y cuan ñande, apeala tape añetete, ñandera jatagina, hacia la realización y la dignificación del hombre, de la humanidad. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical.
Ñande Yarañe TV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yarañe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este tercer domingo del tiempo de Cuaresma, domingo 23. El Señor nos invita siempre a dar pasos importantes en nuestra vida cristiana. Imagina al final casi de nuestro mes, tercer mes ya del mes del año 2025. A pesar de que tenemos todavía un domingo 30. Queridos amigos, hoy la palabra del Señor en su Evangelio nos invita a reflexionar desde San Lucas, capítulo 13 del 1 al 9. En cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Jesús les respondió: ¿creen ustedes que estos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no la encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala. ¿Para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante. Si no, la cortarás.
Queridos amigos, estamos entonces con este evangelio tan interesante, 2 partecitas. Alguien que se acerca a Jesús, ¿verdad? A preguntarle, a hablar con él y a mostrarle un poco una de las situaciones históricas que pasó en tiempo de Pilato, se nota aquí, ¿verdad? Estamos hablando de lo que sucedió. Dice que algunos galileos, su sangre, estos fueron entonces ajusticiados. Oye, portaba ahí, era oye, rebela contra Roma, y entonces Pilato los mandó a ejecutar. Y además, la sangre de estas personas fueron mezcladas, dice, con su sacrificio, es decir, con la sangre de los animales. Es una manera de humillar, ¿verdad?, a la gente, humillar al pueblo, humillar a los demás. Pero Jesús le responde diciendo, una vez que le está comentando esto, sufrieron, dice, todo esto porque eran más pecadores que los demás. ¿Ustedes piensan eso? Y enseguida ante esta pregunta que le hace Jesús, yo respondo, no. Les aseguro que no. Pero después continúa y dice, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Y pone una segunda también. Ustedes, dice, creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén. Yo respondí, les aseguro que no, eso es Jesús. Y si ustedes no se convierten, acabarán de la misma manera. Entonces, queridos amigos, esta es la primera partecita que nos lleva a reflexionar siempre en comunidad. Porque aquí les dicen, no, cuando ellos recibían un castigo simplemente para ellos, el yo, el individualismo. Porque nosotros somos responsables de cómo anda nuestra comunidad. Todos somos responsables de cómo anda nuestra comunidad. Y por eso les dice, ¿ustedes piensan que ellos son más culpables? No. Toditos somos culpables, dice, toditos somos culpables. Y acá ni tengo a rayo, ¿verdad? Pero ustedes, si no se convierten, acabarán de la misma manera. No se refiere tanto que también sobre ellos va a caer la torre de Siloé, o que también le van a degollar y su sangre van a mezclar con el sacrificio de Pilato, etcétera, etcétera, sino que lo que Jesús le está diciendo es que cualquiera de las cosas negativas que nosotros podemos tener en nuestra sociedad responde normalmente a la forma como nosotros nos comportamos en comunidad. Entonces es interesante esto, mirar y entender, y tenemos que asumir nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Si nuestro pueblo, ¿verdad?, si nuestra gente está sufriendo ignorancia, entonces mala responsable. Anda ahí, ñacán, te la rayo. Y dice, si nosotros seguimos así, si no nos convertimos, también todos acabaremos en la ignorancia. ¿Entienden? Si hay chicos de la calle, entonces, ustedes piensan que solamente ñacán, te la rayo. Y en realidad no, dice. Y si ustedes no se convierten y si siguen haciendo que exista más y más pobreza y niños en la calle o vendedores ahí en los semáforos, no estoy contra estas personas, ¿verdad?, que buscan y valea tu bebé o vendés para poder vivir y no estar robando por ahí, ¿verdad? Pero no es la dignidad del hombre, no es esa la forma, ¿verdad? No es la forma. Todos tendríamos que vivir dentro de la dignidad, ¿verdad? Te omite porque algunos enseguida después me critican, padre, usted no confía en esas personas, usted padre dice de esas personas, no, pero yo le digo a todos los que estamos un poquitito mejor bajo aire acondicionado en las oficinas, etcétera, etcétera, y que somos planilleros o lo que sea, te sacamos y anda un poco ahí a la calle, ahí en esos semáforos y a limpiar y a todas esas cosas, vender frutas, te omí, va vareta, enseguida ni chingota. Entonces, queridos amigos, esto es importante lo que Jesús está diciendo. La responsabilidad del cambio y de la conversión queda en nuestras manos. Peñan de pobre oí, ñandella yapona, hañandella cueana. Y esto es lo que continuamente la iglesia nos invita en Cacupé, nos invita el cardenal al 2x3 en sus homilías. Nos llama siempre la atención para que nosotros podamos dar pasos importantes de conversión. Pero no termina ahí, queridos hermanos. Anécdota simplemente porque yo pienso en Dúcur y todas esas homilías, ¿verdad?, de los sacerdotes, de los obispos en Cacupé. Y el monseñor Valenzuela suele terminar el 8 de diciembre, ¿verdad?, con su carta pastoral.
espectacular, ¿verdad? Pero evidentemente que ahí se tocan algunos puntos que más están desangrando nuestra realidad política, nuestra realidad económica, nuestra realidad social, las dificultades que tenemos en la patria, en la nación, ¿verdad? Algunos imposibles, ¿verdad? Pero yo incluso, entre comillas, se posible ahí, pues ¿saben por qué, queridos hermanos? Porque yo al final de ese discurso del Monseñor, y le sugiero al Monseñor que para el próximo año, que diga ahí a todo el pueblo, bueno, con Ana pendurire pea, con Ana de situación yande ya huereco ajina coña de netame, peña zumbaitese, a ver, peñan de yara, no debe, peñan de sí, no debe la virgencita de Cacupe, porque ñande ahí, usted si no se convierte, el pueblo, si todos nosotros no nos convertimos, queridos hermanos, también dice, también acabarán de la misma manera, ¿entienden? Es decir, acabamos en la misma corrupción y acabamos nosotros mismos destruyendo el país y la nación. Porque mala moía, con oía no debe ir atendo taisa, mala moía yo. Y nosotros. ¿Se acuerdan que en una oportunidad nosotros hemos reflexionado ahí en las explanadas justamente de Caacupé, y decíamos que se compran votos, se manipula a la gente, se promete trabajo, y se está explotando en realidad, ¿verdad? ¿Y después para qué? Y después, una vez que estoy ahí, si te he visto no me acuerdo. Y peor todavía, el que le pone, nosotros supuestamente, porque anda allí para poner lluvia, que le ponemos ahí con nuestro voto, después tenemos que salir a las calles para ir otra vez contra ellos. Y decirle, en la pelea, muy pea, hacen a votar, voy a confiar vos que voy a hacer justamente lo que estuviste demagógicamente engañando y diciendo al pueblo y a la gente. Yo no sé si no nos damos cuenta, si no nos queremos dar cuenta, o si queremos nomás luego seguir de esta manera. Y ya sufríse ante hoy, ya lleva. Y seguimos lo mismo. Entonces, queridos hermanos, aquí cuando Jesús está diciendo, y es la palabra de Dios, tercer domingo de Cuaresma, que nos llama a una verdadera conversión. Pero la conversión, Jesús nos dice, no es una conversión individual. Algunas veces con Yandeo mía ya es ya, al estilo de la secta protestante, yo y Dios, yo me confieso con Dios, yo con Dios, yo y Dios. Vea egoísmo, vea nada de cristianismo. Aquí, queridos hermanos, tu conversión individual y personal sí o sí tiene que redundar en beneficio de mi familia. La ya no ve caña, anda seca huéramos, entonces te aseguro que el beneficio va a ser para tu esposa, para tu familia, para tus hijos. Oye, chaumas, palaneme, cuera, etc. Y después entonces por eso viene esta segunda partecita, ¿verdad? Como el Señor presenta. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Y va diciendo, pero después cuando manda para recibir los frutos, o retirar, o recoger los frutos, esa higuera no dio fruto. ¡Córtala! Dice enseguida el viñador, córtala. Pero el Señor nos da otra oportunidad, queridos hermanos. Si no estamos dando frutos de verdadero cristianismo en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra vida, quiere decir que entonces y por si imaginado mañana de ella, córtala. Porque esto no es cristianismo, esto no es secuela Christi, esto no es vivir la religión, ¿entienden? Porque la religión no es egoísmo y la religión que el Señor nos propone en su evangelio no es individualismo. El asunto es que muchos se enojan porque nos quita de qué cosa, de nuestro status quo. Peña de me ponernos y aire acondicionado, vuelve y gusto hoy. Pero oye, de pues no van a tomar de curusú, pues no van de solidarios, areyapona, UPB, pues no más ya zapatea. Y sobre todo más aquellos que viven gratis o caído del cielo, planillerismo y muchas otras cosas más, ¿verdad? Licitaciones que no son verdaderamente así tan transparentes, etcétera. Ñamo ganaña de amigos, fuera, pise ya. Eso, queridos hermanos, está mal. Directamente el Señor nos dice, pea, da ahí el fruto, córtala. Pero después continúa, nos da una posibilidad, esto es lo positivo y lo lindo. Una posibilidad lindísima de parte de Dios, a través de este. Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Que esta palabra de Dios,
que esta reflexión sea ese abono. Removamos un poco todas nuestras raíces cristianas. Renovamos todo lo que hemos recibido en la formación que nos han dado nuestros padres, nuestros abuelos, que nos han dado nuestros colegios, que hemos escuchado de nuestra formación. Ya es la cristianoja. Ahora que dicen de Peña Gendú, venían de Yarañe, y ahí nos llama. Si ustedes no se convierten, acabarán de la misma manera. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Dominical. Estamos en este segmento que nosotros le llamamos Yande Yarañe Responde. Hay las palabras que ustedes envían o preguntas y que nosotros después miramos un poco y lo vamos ubicando de acuerdo a la temática. Estamos en el tercer domingo del tiempo de Cuaresma y justamente todo lo que hemos leído al final de cuentas nos llama, yo por lo menos así lo veo, ¿verdad? Y respondo también a estas preguntas, ¿en qué consiste esta confianza en el Señor? Quiere decir que nosotros tenemos que confiar plenamente en el Señor para que exista un verdadero cambio también en nuestra sociedad. El no confiar en Dios es cuando nosotros nos volvemos angurrientos y nos volvemos entonces los que hacen el monopolio, ¿verdad? Oye, cala monopolio. Ore a ver, o ya segurara. Ese es no confiar en la providencia de Dios. Eso es no confiar en la gracia de la inteligencia, de la libertad de la voluntad y del amor que Dios ha dejado impregnado en nuestro corazón y en nuestra vida. ¿Entendés? Upea la confianza. Confiar en el Señor significa que yo sé que en comunidad confío en mi hermano, confío en ese que está a mi lado, confiamos. Cuando anda por ahí hay confianza en el en bote pa cuanto más y llévate la en muralla, cerco eléctrico, cámara portada, no confiamos más en nadie. ¿Y por qué? Y porque nosotros estamos creando una sociedad donde sálvese quien pueda. Entonces le descuida. Entonces, o estamos bien de bolsillo, le cuidar, hoy que estamos bien de droga, le cuidar, entonces, ya andemos da pata, ya andemos pata. Entonces, esa es la desconfianza. Y queridos hermanos, la conversión que el Señor hoy nos está llamando, ¿verdad? Es en este sentido de la confianza, elemento característica esencial de la vida cristiana. Si yo no confío en mi hermano, entonces va a ser imposible hacer un camino de cambio.
porque le desconfío. No, coño, eres hija, no, coña por hija, no, ¿entendiste? A desconfiar. Y de aquí para allá, pella hija. Queridos hermanos, hoy entonces la palabra de Dios, mira que ya estamos en el tercer domingo, ¿verdad? El tiempo de Cuaresma, o que lo yo puña de bien, muy que ven cuando lleva en la herida justamente donde más nos duele. Pero como siempre sabemos, ¿verdad? El Señor es así. Pero después es Dios mismo el que venda nuestras heridas. Peñan de yara ñane atoñae, ñandene noñae. Jau peje y ñande inaja que será pendere ya poanda y la se utapa. Eñe pues uke mañana, eñe pues uke ñamindu eñe pues uke esa y esa pe. ¿Cómo anda tu camino cristiano? Porque todos, atención, todos tenemos que vivir en la confianza. Pero si nosotros somos los que monopolizamos y hacemos que no haya una buena distribución de las riquezas que Dios nos da, entonces, queridos hermanos, nosotros comenzamos a crear justamente la desconfianza. Y vamos a crear y cada vez más desconfianza. Por eso es que en una oportunidad, cuando San Juan Bosco se encuentra con los ministros, Ratazzi, etcétera, hasta con el rey, ¿verdad? Emanuel, Víctor Emanuel, etcétera. Oye, monguetaña. Ahí, pónganse directo y te dice Don Bosco. Lo que yo hoy no tiene pelos en la lengua, ¿verdad? Es un santo, evidentemente. Y le dice, ¿saben qué? Si ustedes no llegan a distribuir estas riquezas, incluso yo les pido, dice, si ustedes no me ayudan a mí para ayudar a sacar a estos jóvenes de la ignorancia, de lo que es el estar robando, y ande ella van a ser motochor, sin estudio, sin trabajo, etc. Si ustedes no me ayudan, le decía a los condes y le decía hasta al rey, le decía, ustedes saben que eso mismo el día de mañana le va a venir con un cuchillo, porque antes era cuchillo más bien. A ver, vende ahora muy grande que sé, ande yucata. Hoy peajan ande y pende me a tiempo. Queridos hermanos, esto es muy delicado, ¿verdad? Porque cuanto más generamos ignorancia, más generamos pobreza, más generamos entonces violencia. Y después nosotros vamos a decir, con no va a poseer hoy, con ignorante hoy, ya está que te hombre. Haciendo ya está y las ella veces. Pero eso es porque es un egoísta. Y entonces todo es lo otro que nos quieren hacer. Pero ¿quién creó esa ignorancia? Es que no le dimos la posibilidad. ¿Por qué la gente tiene que venir todo y crear los cinturones de pobreza alrededor de nuestras ciudades, etcétera? ¿Por qué? Y porque no le dimos la posibilidad de realizarse y de vivir bien en el campo, con su trabajo, etcétera. Entonces somos vendepatria, a los que vengan al mejor postor y a los demás, y chao chete, oye por acá a otro lado. Y así vamos creando cinturones de pobreza, cinturones de ignorancia. Y eso trae todas sus consecuencias, ¿verdad? Porque después ya no hay posibilidad de una verdadera conversión del corazón, no hay una posibilidad de que nos atendamos todos y que hagamos un camino de verdadera resurrección, de formación, ¿verdad? O me hace yo que fuera ñante yo pude ir paitejina. Así que tenemos que pedir esta gracia. Eso es lo que el Señor nos dice aquí. Y vamos a mirar un poco entonces la palabra confianza, que proviene del latín confidere, ¿verdad? Confidere quiere decir tener fe plena en alguien o algo. O sea, tener fe plena fe en alguien o en algo. Agüero viaje, ¿vale? Adherirse, decíamos nosotros. Se compone de con, es decir, junto a, obedece la con, la timbre. Y luego fidere, fe, creer, agüero viaje. Con fidere, tener fe junto a. Y entonces, la raíz profunda implica una entrega total basada en la fe y la seguridad. Quiere decir que yo contigo, junto a, nosotros juntos, nos aferramos a operar la comunidad de la huella con fidere, confianza. Ñande oñondía lleva ñañe muy abiga tu jamuesa la oñondía, porque si yo estoy desconfiando de ese que está a mi lado,
No voy a poder concentrarme en el objetivo principal, moto para la yaguataseña y nada, para la yayapotaña. ¿Entienden, queridos hermanos? Por eso que es importante entender, saber, conocer, eve confidere. Y en la Biblia, principalmente, queridos hermanos, la confianza en Dios es central. Central para hacer un camino de salvación. Ahora, desde el primer momento, con la confianza en la Biblia. En hebreo, la palabra que nosotros usamos para decir confianza es bataj, ¿verdad? Bataj, vea la hebreo, vena. Bataj. Significa sentirse seguro, estar sin temor. Bataj. Sentirse seguro. Yo digo, me siento seguro en mi casa. Papá, mamá, me siento seguro. Confío yo en papá y mamá. Yo me siento seguro como papá y como mamá. Confío yo en mi hijo. Sentirse seguro. No tengo temor. Pero me veo ojo amo. Oreco la iyunta ahí la gente. La iyunta. Mándilo ni juntaina. Mándilo. Confío o tengo temor. Va ella bauta hina veces me veo. Va ella bauta hina veces allí. La madrugada ahí. Bauta con olor a no sabemos qué cosa. ¿Confío o no confío? Entonces se dan cuenta que aquí la confianza es esencial y fundamental, ¿verdad? Para el crecimiento y para la construcción del reino de Dios. Para la construcción de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra nación. También nosotros traducimos este bataj, ¿verdad? Queridos hermanos, en el griego con pistis, el griego, pistis, que también se traduce como fe, mostrando que la confianza y la fe son inseparables. Confianza y fe. Tengo fe, creo, ahí se vea. Esa es la confianza. Como será es. Se formal allá. Tendotara lleva, cuán se ha botado, cuán yerovia y tere. Pero ve, ande que ñande defraudante. Ahí entonces toda confianza, pum, por el suelo. Eso tenemos que ver entonces otras palabras para después, estudiar un poco, saber, conocer, ¿verdad? Este pistis del griego o este bataj, ¿verdad? Que es del hebreo. Nosotros sabemos, queridos hermanos, que los documentos de la iglesia dentro de nuestra historia de la salvación, porque es la iglesia, ¿verdad? La primera comunidad la que va escribiendo la Biblia y así entonces va presentando lo esencial y lo fundamental. En el Catecismo de la Iglesia Católica, y los números 1817 hasta 1821 nos habla de esta palabra, la confianza. La confianza como elemento esencial de la virtud teologal de la esperanza. ¿Por qué? Yo estoy esperando, hago la esperanza, esperar, o ujina. Pero, ¿saben qué, queridos hermanos? La esperanza como virtud teologal no quiere decir, ya no ujina por si hoy cota va tapando y como hay. No, yo ya tengo confianza y yo sé que va a suceder. Pero en realidad la esperanza. Esperanza es ese agüero, y ahí está. Espero, pero una esperanza que está haciendo su proceso y que está haciendo su camino. Y entonces, por eso la esperanza, queridos hermanos, no es un esperar sentado esperando que te pase el colectivo. No. La esperanza es un accionar. La esperanza ya es un obrar. Yo confío, yo espero tengo una fe plena, ¿verdad?, en el Señor. Queridos hermanos, esto es esencial y fundamental. Porque un cristiano debe confiar plenamente en Dios sabiendo que Él es fiel a sus promesas, ¿viste? Dios es fiel a sus promesas. El reino de Dios. Pero, atención, ¿será que tenemos esperanza? Porque, ya leáis el Evangelio, y cuando vuelva de nuevo el Hijo del Hombre, ¿será que encontrará justamente? Dice, fe sobre la tierra, ¿será que encontrará? Y la fe, decíamos,
está muy unida a la confianza. Ñande pico Yagüerovia añetete veñan de Yara la y añande a través de su evangelio. Yagüerovia está con Yagüerovia. Está con Ñande cristiano ureína Yagüerovia y hoy ve la y añande. Si nosotros entendemos esto, ciertamente que la confianza no es, como decíamos, ingenuidad. El que confía en el Señor no es ingenuo. Obitado bebe y no terereo, guapo, mañana, así aña, o guajemba, aña. No es el que se queda ingenuamente esperando, sino que está basada en esa providencia de Dios que se va a realizar, pero que se va realizando, mejor dicho, yo diría, porque es entonces un gerundio tenemos que meter aquí, realizando el ando. No quedarse a esperar mirando, sino que realizando, obrando, trabajando, ¿entiendes? Es entonces algo maravilloso, queridos hermanos, que esto nos tiene que ayudar a nosotros. En la medida en que yo creo en el Señor, yo no me voy a quedar aquí a esperar que tengamos un gobierno que valga la pena. No, sino que Yacueana, ahí está. Esperando, pero eso significa trabajando. Yo tampoco no me voy a cansar, ¿verdad?, de hablar, de decir la palabra del Señor. Humene o enduta tenando endusei o lo que sea, bueno, pero vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir evangelizando, siempre. Esa es la esperanza. Esa es la confianza total que nosotros tenemos. ¿Y en quién confiamos, queridos hermanos? Confiamos en nuestra comunidad. Porque upeañan de la Yagüero Guatata Jinaja entero vete a Yaguatata Oñón Divepa. Oñón Divepa es importante añadir en Guara. Comunidad, caminar, porque tenemos un objetivo. Estamos apuntando hacia dónde, hacia la caridad. Por eso se habla siempre de fe, esperanza y caridad. Porque cuando aparezca la caridad quiere decir que entero vete haya yo jaljuta, entero vete haya ya pota pei pona mía, a ver, no íbamos ahí a ver o mañana y se ave la oye ya pona si hay potaja ya lo que sea ve Pekín vaya ni hoy que ni pecu ni hoy que ni pe mongu el apendereza o lo que sea. No. Confío verdaderamente en el Señor. Y por eso, porque confío en su palabra, confío en la realización del reino de Dios, upepeña de ñaña pues no está yacue. A veces yo que era yacue entonces. Yamongu ege tumbe y veñan de música. Yamongu ege te tumaje ya. Añañe penuga lleva pecha ahí. Hay que comenzar barriendo, ¿verdad? Muchas cosas negativas de nuestra vida. En la medida en que comenzamos a sacar esas cosas negativas, queridos hermanos, esa es la mejor manera de confiar en el Señor. Me despido de ustedes, queridos hermanos, que tengan un buen domingo, que el Señor, como nos decía en su evangelio, atención, si ustedes no se convierten, también a ustedes les va a pasar lo mismo en ella. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.